Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López. El Ministerio de Salud de Colombia reportó para el año 2021 58.564 personas que tienen o padecen enfermedades huérfanas. 32% de esas personas son menores de 20 años. Hoy en Más Salud en tus Manos queremos tocar ese tema, pero sobre todo entender cómo funcionan estos tratamientos o la prevención de este tipo de enfermedades y saber cuál es el apoyo, el acompañamiento y el reconocimiento de estas enfermedades por parte del sistema de salud. Como siempre, tenemos a una invitada experta que nos va a ayudar a solucionar las diferentes inquietudes alrededor de las enfermedades huérfanas. Para ustedes, la recomendación para que nos visiten también en nuestro canal de YouTube y casi que todos los temas los tengan ahí como a manera de consulta para saber cómo se desarrollan, se previenen y cuál es el tratamiento adecuado para diferentes enfermedades y conocer los temas relacionados con Más Salud en tus Manos. Bienvenidos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 7.000 enfermedades huérfanas o raras que afectan alrededor del 7% de la población, condicionando la capacidad física, mental y de comportamiento de las personas que las padecen. El 72% de ellas son genéticas e inician en la infancia. Se les llama enfermedades raras porque tienen muy baja prevalencia en la población, es decir, se presentan menos de 5 casos por cada 10.000 personas. Además, tienen diversos síntomas y signos que varían no solo de una enfermedad a otra, sino de un paciente a otro, aunque sufran la misma enfermedad. El principal problema que sufren los pacientes con alguna enfermedad rara son los diagnósticos erróneos o tardíos y la escasez de tratamientos relacionados con el desconocimiento de la enfermedad. Y ya lo saben ustedes, entremos en materia entonces con las enfermedades huérfanas. ¿Qué son las enfermedades huérfanas? ¿Por qué están definidas como enfermedades raras? ¿Qué tipo de enfermedades entran en esa clasificación? De una vez le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es la doctora Carolina Rivera. Ella es médica genetista, además presidenta de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Y con la bienvenida entremos con esa definición, que es una enfermedad huérfana. Muchas gracias por la invitación. Las enfermedades huérfanas varían su definición de país en país. Acá en Colombia, una enfermedad huérfana es aquella que afecta a una de cada 5.000 personas, es crónicamente debilitante y potencialmente letal. Acá esa definición agrupa a las enfermedades raras, las huérfanas y las ultrahuérfanas. Raras, enfermedades huérfanas, ¿y cuál fue la otra clasificación y en qué podríamos describir a cada una para entenderla? La última clasificación es ultrahuérfanas, que son pues las mucho menos frecuentes. Las enfermedades huérfanas recibían ese nombre porque no había casi investigación, los médicos no las conocían, el sector salud y el sector científico las tenía como olvidadas, huérfanas. No había como quien estuviera pendiente de ellas. Este término de huérfana ya ha cambiado un poco. Las enfermedades raras pues son aquellas que son poco frecuentes, pero ya decidió agruparse las dos en la misma porque ya hay un poco más de investigación en cuanto a las enfermedades huérfanas. Así que realmente son todas enfermedades poco frecuentes. Entendiendo su poca frecuencia y seguramente en algunos casos poco desarrollo, poca investigación para tratamiento, también por cuenta de presupuestos y por lo poco que se presentan, en Colombia hay esa distinción para la clasificación de este tipo de enfermedades, pero ¿cómo estamos realmente en Colombia con ese apoyo del sistema de salud en general para atención a este tipo de pacientes? Nuestro país ha avanzado bastante, ya tenemos normatividad en el tema. Tenemos la Ley de Enfermedades Huérfanas, que es la Ley 1392 del 2010, donde precisamente hacen la definición y empiezan a crear todas cómo debería ser la atención integral y qué deberían recibir los pacientes con enfermedades huérfanas. Posteriormente, el estatutario los declara como sujetos de especial protección y también tenemos una resolución que esperamos que en algún momento realmente se pueda aplicar, que es la de centros de referencia.
Así que nuestros pacientes están recibiendo en este momento la posibilidad del diagnóstico, que desafortunadamente por otras circunstancias no se hace de manera rápida, pero pues sí tenemos las técnicas diagnósticas, tienen acceso a tratamientos para aquellas enfermedades que tengan un tratamiento específico y a los centros de rehabilitación. Lo único es que no tenemos centros de referencia que se dediquen al manejo de una sola enfermedad. Eso hace que a veces el seguimiento y el manejo integral sea muy difícil. Ok, y bajo ese parámetro que se presenta en una de cada 5.000 personas, ¿cuál es la causa general de las enfermedades huérfanas? ¿Se conoce que existe un patrón, alguna situación particular que se pueda identificar, digamos, como un factor de riesgo? Pues realmente aproximadamente el 80% son de origen genético. Entonces ya es un daño en nuestro material genético que puede ser heredado de nuestra familia o que ocurra mientras se está formando el bebé en el vientre materno. Así que no se ha como descrito un claro desencadenante que haga que ese material genético esté alterado. O sea, sabe que se hereda porque igual realmente las mutaciones en el ADN también ayudan a las variaciones pues en las diferentes personas y en las diferentes etnias. Pero como tal un factor desencadenante no se ha descrito claramente. Doctora, y ahí tendríamos entonces que remitirnos al tema del embarazo. ¿Podría ser también un seguimiento importante a lo que es un embarazo adecuado? ¿Podría haber una prevención en esta etapa de gestación? Esa respuesta la dejamos después de comerciales. Hoy en Más Salud en tus Manos hablamos de las enfermedades raras o huérfanas y nos sigue acompañando la doctora Carolina Rivera. Ella es médica genetista y presidenta de la Asociación Colombiana de Genética Humana, entendiendo justamente que la razón de ser de las enfermedades huérfanas o raras obedecen al factor genético en un 80%. Pero entonces, doctor, antes de la pausa teníamos la pregunta respecto al embarazo. ¿Es posible hallar en la etapa de gestación alguna señal de alerta para saber que quizá viene una enfermedad rara? Cuando tenemos presencia de alguna malformación congénita, como por ejemplo labio palar hendido, eso sí puede llevar a la sospecha de una posible enfermedad huérfana. Lo que pasa es que a veces es difícil lograr un diagnóstico en el periodo prenatal, porque como todos los hallazgos son ecocardiogramas a veces o la misma ecografía, pues es difícil poder orientar a ver qué prueba diagnóstica podríamos utilizar. Pero sí podríamos eventualmente, ya cuando el bebé nazca, hacer el diagnóstico un poco más rápido por la sospecha prenatal. Como tal, algo que podamos hacer para prevenir, realmente solo está descrito el ácido fólico para prevención de lo que son defectos de cara, cabeza y espalda. Por eso es que siempre se recomienda tanto la ingesta de ácido fólico, pero debe ser antes del embarazo. Eso nos ayuda a prevenir algunas de las malformaciones que también podrían entrar por su baja frecuencia dentro de las enfermedades raras. Doctora, entendamos también cuáles son esas enfermedades raras o huérfanas que tienen mayor persistencia. Si bien es cierto, son raras, hay unas que pueden ser más comunes. De acuerdo al Registro Nacional de Pacientes, en Colombia hasta diciembre de 2020 se han reportado 58.564 casos confirmados de enfermedades huérfanas. Algunas de las enfermedades más comunes son fibrosis quística. Los fluidos del cuerpo se tornan espesos y pegajosos, obstruyendo tubos, tractos y canales. Distrofia muscular. Conjunto de unas 30 enfermedades genéticas que provocan la pérdida de masa muscular. Espina bífida. La médula espinal no se desarrolla o no cierra adecuadamente durante la gestación. Hemofilia. La sangre no se coagula bien y se generan graves hemorragias internas y externas.
A pesar de que en los últimos años se ha avanzado en las investigaciones y tratamientos de las enfermedades raras, se estima que el diagnóstico de este tipo de enfermedades tarda unos 5 años desde el inicio de los síntomas. En la actualidad, para la mayoría de estas patologías no existe una cura, solo tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Doctora Carolina, retomo con usted para preguntarle si coincidimos con estas enfermedades y esa persistencia en Colombia. Hablamos de fibrosis quística, distrofia muscular, espalda bífida y hemofilia. ¿Esas son de las raras, las más comunes en nuestro país? Sí, esas son unas de las más comunes en nuestro país, incluso la fibrosis quística, debido a algunos fenómenos poblacionales que tuvo Colombia, es una de las más frecuentes en todas las regiones, sobre todo en Boyacá. Hay otras que igual, aunque son frecuentes, son poco reportadas o no son realmente reportadas al sistema epidemiológico que es el CIVIGILA, por eso tampoco se tiene mucha información acerca de si es también frecuente o no, pero de las que mencionaron sí podemos decir que las vemos con alta frecuencia en las consultas médicas o en los bebés que nacen. Doctora, entendiendo que no es un diagnóstico fácil el que se realiza para la detección temprana de una enfermedad huérfana, ¿cómo se puede agilizar este tipo de paso? ¿Qué se puede tener en cuenta si en algún caso alguna familia está experimentando una situación de estas? Bueno, hay algunas enfermedades que entran dentro de los programas de tamizaje neonatal. Acá no tenemos uno como tal instaurado, hasta ahora se está empezando a reglamentar la norma, pero lo que se puede sugerir es en caso de que deseen saber si el bebé es sano, por lo menos para este grupo de enfermedades que podemos tamizar, se puede realizar. Eso llevaría a un diagnóstico temprano y podríamos dar el tratamiento adecuado. Sino lo que también manifestamos es que deben consultar al médico cuando ven que la persona tiene como síntomas muy diferentes y que no logran como encontrarse en una sola causa. Ese es el momento en que debemos empezar a sospechar una enfermedad huérfana o cuando aparecen síntomas de una enfermedad en una edad que no es. Por ejemplo, niños que tengan síntomas de una enfermedad neurológica que no debe estar presente en la infancia. Esas son como las señales de alarma que deberíamos consultar con el médico. Y en ese tamizaje, en esos primeros meses, ¿cuáles son las que se detectan con mayor facilidad? Este tamizaje está diseñado para un grupo de enfermedades que se llaman los errores innatos del metabolismo, que lo que buscan es hacer el diagnóstico rápido de estas enfermedades que la mayoría tiene un manejo dietario. También incluye algunas enfermedades como la fibrosis quística por su frecuencia y pues como les menciono, esperamos que en un futuro ya esté disponible en nuestro país y que sea de rutina en los recién nacidos hacer este examen, así como se hace el del hipotiroidismo congénito. Doctora, cuando ya hay una, digamos, sospecha, entendiendo que un diagnóstico es difícil de hacer de manera acertada desde el primer momento en el tipo de enfermedades huérfanas, hablemos del acceso a los tratamientos. ¿Qué tan fácil y qué tan demorado es? Pues desafortunadamente solo hay tratamiento para aproximadamente el 5% de las enfermedades huérfanas o enfermedades raras. El acceso en algunas oportunidades es difícil, pero podemos decir que acá en Colombia hay unos mecanismos normativos que permiten un mejor acceso a los tratamientos que ya están disponibles, pero desafortunadamente es un trámite largo, es un trámite en el que tiene que participar también el INVIMA, que es el ente regulatorio, y a veces tenemos como una gran demora precisamente porque ellos no evalúan de manera adecuada algunos de los estudios que se hacen para las terapias huérfanas. Como son raras las enfermedades, pues no se pueden hacer estudios con grandes grupos de personas y eso limita un poco el entendimiento que ellos pueden tener de cómo aprobar o no una terapia. Y para aquellos que logramos ya tener en tratamiento, a veces ya por dificultades con la EPS, ya sea régimen subsidiado o contributivo, hay interrupciones en el tratamiento. Entonces, a veces, aunque tenemos un diagnóstico temprano e instalamos el tratamiento, esa intermitencia hace que no sea tan efectivo. Doctora, ella es Carolina Rivera, ella es médica genetista, además es presidenta de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Doctora, cuando tenemos una sospecha o ya un diagnóstico respecto a una enfermedad huérfana,
tratemos después de la pausa de hacer esa explicación sobre lo que debe hacer un padre de familia, de quién se debe acompañar, si hay que recurrir a esos mecanismos normativos, y ahí es cuando uno se empieza a preocupar, porque uno dice, no solo es con el médico, con el sistema de salud, sino que hay una serie de diligencias alrededor para acceder a un tratamiento efectivo y que se eviten esas interrupciones por parte de los procedimientos con la EPS. Así que ya vamos después de la pausa a hacer ese panorama general sobre el ABC, qué hay que hacer si usted llega a tener una enfermedad huérfana y quién lo puede acompañar en el proceso. Hoy en Más Salud en tus Manos seguimos hablando de las enfermedades huérfanas con la doctora Carolina Rivera, médica genetista y presidenta de la Asociación Colombiana de Genética Humana, doctora. Y justamente queremos saber cómo es ese proceso también de acompañamiento. Un padre de familia que recibe este tipo de diagnóstico, ¿qué debe hacer si es que debe recurrir a esos mecanismos normativos, a esta situación con el INVIMA, a un procedimiento con las EPS para que pueda acceder a un tratamiento? Entonces, ¿cómo o quién acompaña a estas familias? En este punto es muy importante el apoyo de las asociaciones o de las fundaciones de pacientes. Algunas se dedican a una sola enfermedad, otras a varias. Podemos, por ejemplo, en caso de tener la sospecha de una enfermedad huérfana como la enfermedad de Gaucher, podemos acercarnos a COPEL, que trabaja con enfermedades de depósito lisosomal. Si tenemos una sospecha de una enfermedad huérfana como la fibrosis quística, FIQUIRES también nos apoya en ese proceso. Si tenemos una enfermedad huérfana, la que sea, hay una fundación que se llama FUNCOLEF, que es la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, que también puede colaborar sin ningún inconveniente al no tener como una terapia específica tampoco. Y, por ejemplo, para las distrofias musculares, que también lo nombraron en algún momento en el programa, tenemos la Fundación Colombiana de Distrofias Musculares. Eso, por mencionar algunas, simplemente lo que deben hacer es, dependiendo del diagnóstico o de la sospecha, ubicar la fundación que les pueda colaborar. Ahora, si hablamos de una posible nueva enfermedad huérfana, ¿cuál es ahí el tratamiento de este tipo de casos? Porque claro, entendemos que un diagnóstico acertado es complicado porque se trata de enfermedades huérfanas, pero si en ese proceso no coincide con una huérfana ya establecida en el sistema o en las investigaciones o en los tratamientos conocidos, ¿qué se debe hacer? Bueno, bien descritas hay 7.000 enfermedades huérfanas, entonces lo más probable es que el diagnóstico esté dentro de esas 7.000, lo que pasa es que hay unas que son extremadamente raras. Para algunas sí hay un tratamiento muy específico, entonces si llega dentro de estas que tienen tratamiento, pues podemos iniciarlo. Si no, pues básicamente es hacer una búsqueda, saber si tenemos datos suficientes para conocer cómo va a avanzar la enfermedad y empezar a tratar los síntomas que presenta el paciente. Acá lo más importante también es el apoyo de un grupo multidisciplinario y a unas personas de rehabilitación para que podamos iniciar, aunque sea el estándar de cuidado que permita evitar que la enfermedad progrese tan rápido mientras ya se conoce algo más de su posible tratamiento. Doctora, para finalizar, ¿hay alguna estadística respecto a la recuperación en este tipo de enfermedades? Si hablamos de 7.000, si hablamos de que se presenta una en cada 5.000 pacientes, ¿se recupera? ¿Hay noción, hay evidencia? En algunos casos, otro tipo de enfermedades que se presentan en la infancia ya no existen en la adultez. Desafortunadamente, todas las enfermedades de origen genético son progresivas y no tienen cura. Entonces, el paciente siempre va a permanecer con la enfermedad. Lo que se hace con el tratamiento, ya sea específico o no, es buscar que la enfermedad no progrese tan rápido, pero desafortunadamente ellos no van a tener una revisión, siempre van a seguir con su enfermedad. Hay muy pocas que eventualmente podrían tener una cura, que ya tienen otros orígenes, como por ejemplo los orígenes autoinmunes, o que pueda tener como una real desaparición de los síntomas, pero en la mayoría no es el caso. Como les digo, desafortunadamente, al ser su origen genético, no hay posibilidades, por lo menos hasta este momento, de ofrecer un tratamiento curativo. Y el papel de las EPS, ¿hasta dónde tienen la obligación de acompañar este tipo de tratamientos? Porque realmente cuando sabemos que hay interrupciones para cualquier tipo de enfermedad, pues nos preguntamos cómo funciona cuando se trata de una enfermedad huérfana o una enfermedad rara. ¿Cuál es la obligación que tienen la EPS y en general el sistema de salud en Colombia?
Pues según la normatividad, ellos tienen que brindarles el tratamiento y la atención médica por el grupo multidisciplinario en un lugar donde conozcan la enfermedad, o sea, ellos deben garantizarle que tenga su manejo integral en una institución de alta complejidad, que conozca cómo manejar la enfermedad y también no debe ponerle barreras de acceso, o sea, debe ser todas las autorizaciones rápidas, deben conseguir las citas de control rápido, si ya se está venciendo el tiempo de formulación, también asignarle la cita de manera oportuna. Es lo que debe hacer la EPS para evitar, como les digo, las intermitencias en el tratamiento y que no puedan asistir a sus controles de manera adecuada. Durante el programa de hoy mencionamos las enfermedades huérfanas que tienen mayor persistencia dentro de la población colombiana. Esas poco reportadas, ¿qué será lo que está pasando que no son reportadas? ¿Será alguna deficiencia respecto a la comunicación con la EPS para que pueda hacer un cubrimiento del tratamiento adecuado? Yo creo que es una dificultad en cuanto a la difusión de la norma dentro del cuerpo médico. Cada vez que un paciente tiene una enfermedad huérfana diagnosticada, se debe reportar al CIVIGILA para que la EPS conozca que el paciente tiene una enfermedad rara y inicie como el proceso que debe continuar. Pero desafortunadamente muchos médicos no saben cómo hacer el proceso o dicen, bueno, esto es una enfermedad genética, entonces el que lo reporta debe ser el genetista, entonces los pacientes no son reportados adecuadamente. Y otros es porque no los reportan con el diagnóstico que es. Sí, toca buscar en el listado a ver cuál es el diagnóstico, cómo lo debo reportar, porque muchas enfermedades tienen epónimos, o sea, el nombre o el apellido del médico que lo descubrieron y otras no. Entonces toca mirar el listado, cómo la podemos incluir. Pero yo pienso que es más porque el médico no entiende la necesidad de hacer el registro de estas enfermedades. Entonces, doctora, en el CIVIGILA se hace, digamos, el reporte adecuado, pero un padre de familia que se enfrenta a esta situación y seguramente de por sí ya un hijo trae muchas inquietudes cuando se habla de un tipo de enfermedad huérfana, ¿a quién le debe decir? ¿Con qué especialista o a qué especialista se le debe solicitar la cita? Porque sabemos que con todas las EPS pues hay un cierto procedimiento para llegar a un especialista. ¿Cuál es el indicado? ¿Cuál es el que realmente nos puede llevar de la mano en este proceso? Como la mayoría de enfermedades raras o huérfanas son de origen genético, el principal sería el genetista. Pero de todas maneras también pueden ubicar un tratante o un médico especialista dependiendo de la manifestación principal de la enfermedad. Por ejemplo, en la fibrosis quística, uno de los especialistas que puede hacerle el seguimiento e incluso iniciar el tratamiento son los neumólogos. Entonces es más como tratar de que quien haga el diagnóstico derive bien al paciente o que los padres o el mismo paciente busque la atención del especialista que pueda contribuir en ese momento. Maravilloso aporte, doctora Carolina Rivera, gracias por acompañarnos. Ella nos decía de manera muy ilustrada cuáles son las enfermedades huérfanas que más se presentan en nuestro país, pero sobre todo cuál es ese camino a seguir en el sistema de salud en Colombia para lograr un diagnóstico acertado y un tratamiento adecuado. Médica genetista, además presidenta de la Asociación Colombiana de Genética Humana, nos acompaña hoy en este programa. Gracias por la asesoría, doctora. Gracias por la invitación nuevamente y cualquier duda que tengan pueden consultar a la Asociación Colombiana de Genética Humana. También brindamos orientación en todos estos procesos. Ay, la respuesta del millón, porque realmente las inquietudes seguramente son muchas cuando se habla de un diagnóstico o por lo menos una sospecha de una enfermedad rara, entendiendo que hay 7.000 enfermedades distintas reportadas como huérfanas o raras. A ustedes gracias por acompañarnos en Más Salud en tus Manos. Nos vemos en una próxima entrega.